Bien, muy buenos días. El día de hoy, pues vamos a iniciar el contenido de educación nutricional en diabetes, explicando sus principios básicos. Vamos a ver cómo poder llegarle a ese paciente, a poder transmitir un mensaje educacional con contenido nutricional y que le sea además de provecho y que logre lo que queremos en ese paciente, que es el control glicémico y el cambio de conducta alimentaria. Entonces, hacia allá vamos a ir el día de hoy. Como estamos hablando de nutrición, alimentos, etcétera, tenemos un plato allí presentado. En este plato vamos a tener una entrada de lo que es la educación nutricional en diabetes, abreviada como END, y dar los principios de qué es, cómo va y qué podemos hacer para llegar a brindar esa educación nutricional en las personas que presentan diabetes. Esa es la entrada. Luego, como plato principal, pues vamos a tener a la experiencia, nuestra maestra de todos los días, la que nos ayuda a comprender nuestro ambiente, los fenómenos que suceden a cada momento. Acompañando a esta principal de la experiencia, entonces tenemos una guarnición con métodos con creatividad. Son algunos métodos que podemos utilizar justamente para transmitir ese mensaje, para hacer algo diferente, para que las personas pues se queden con lo que nosotros queremos y puedan realizar más fácilmente este cambio en su conducta. Y finalmente, como postre, entonces vamos a tener algunos consejos para ser un buen educador, para poder transmitir eficientemente este mensaje. Y estos consejos lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación del día de hoy. ¿Ok? Entonces, bien, como siempre, si hay alguna duda, pregunta o inquietud, pues por favor lo hacen a través del chat. Algunas preguntas siempre están presentes en nosotros. ¿Qué tiene una persona con diabetes en su cabeza? ¿Por qué no controla adecuadamente su alimentación? Muchas personas lo preguntan, incluso nosotros, tú allá en tu casa, seguramente también te has hecho esta pregunta. ¿Por qué una persona con diabetes no controla adecuadamente su alimentación? Es que le falta conocimiento, es que le gusta vivir así. De repente te llegan a consulta y hablas con ellos y ves que entienden perfectamente, saben lo que es un carbohidrato, saben que no deben consumir tanta cantidad de azúcar, saben que realizar ejercicio es importante y tienen el conocimiento. Pero entonces, ¿por qué no lo aplican? ¿Por qué no llegan hasta allá? ¿Se lo ha preguntado alguna vez en su práctica? Los leo por el chat. Bien, muy bien. Entonces, estas son dudas que tenemos, ¿no? Y estas dudas, pues, nos ayudan a iniciar como tal el tema. Esto va de la par con el primer tip que les doy, que es justamente despertar la curiosidad en el paciente al cual queremos educar.
no es simplemente brindarle la información y ya, sino es que él busque esa información, que él se sienta interesado por esa información, que no sea más del montón, sino que él realmente quiera hacer eso. Cuando existe la curiosidad, cuando existe la motivación por querer aprender, entonces el proceso se hace más sencillo y el mensaje es realmente más efectivo. Esto sucede en todo, sucede en la educación formal, en la educación virtual, sucede en los cambios de conducta, en la consulta nutricional incluso. Si a ti te llega un paciente que va a la consulta simplemente porque lo mandó el médico, porque la mamá lo está obligando al niño, niña o adolescente, porque la esposa está llevando al esposo a que tiene que ir al nutricionista. Cuando existe esa presión, pues no se ve un buen resultado porque la persona no está motivada a realizar ese cambio, no está motivada a adquirir nuevo conocimiento. Hace tiempo, creo que de la cultura budista, se hablaba de que tú no puedes llenar un vaso que ya está lleno. Si tú dices que tienes todo el conocimiento, si tú no tienes espacio para algo nuevo, pues simplemente no se va a dar ese proceso de aprendizaje. No podemos llenar ese espacio allí. Entonces, muy importante dejar, abrir campo, abrir el espacio para que justamente ese conocimiento pueda entrar, pueda fijarse en la persona y despierte totalmente su curiosidad. Bien, y hacia eso va lo que es la educación nutricional en diabetes, abreviada como ENT. ¿Y qué significa? Pues significa eso, dar lo que nosotros hacemos como educadores en diabetes, pero bien enfocado en el área nutricional, en los mensajes de nutrición como tal, ¿ok? Que si bien lo hemos visto acá en unas pocas semanas, es un campo muy, muy grande, donde se requiere muchísimo conocimiento básico, sobre todo por la cantidad de alimentos que hay, mitos que existen al respecto y que necesitamos combatir con ciencia, con evidencia, con calidad. Fíjense esta imagen que les muestro allí. Allí ven una ventana de la cual desborda una cantidad importante de libros, de conocimientos. Y eso es lo que a veces hacemos con los pacientes. A veces nosotros somos ese edificio lleno de libros, de conocimiento, de horas teóricas, de módulos de una carrera universitaria, posgrados, etcétera, experiencias. Y a veces en una charla de solo media hora, 20 minutos, queremos brindarle todo eso al paciente, queremos llegar allí y vomitar la información, darle todo ese conocimiento además teórico y muchas veces profundo, y de repente eso no es tan bueno en cierto modo, ¿ok? Sobre todo para una persona que está nueva, una persona que se está iniciando en todo esto y que de repente no entiende tantos términos médicos o tantos términos nuevos, que no tienen experiencia con la diabetes y es difícil. Esto es lo normal, esto es lo regular. Ustedes van a cualquier ambulatorio y charla de diabetes y van a ver eso, y van a un congreso médico y van a ver eso. Lo normal o lo que hace la mayoría de los expositores, conferencistas, de los educadores en general es vomitar información, repetir información teórica, ¿ok? Profunda, de conocimiento bien científico, que no está mal, pero de repente eso no es lo que busca el paciente en cierto momento. A veces, viendo todo esto o hablando sobre nutrición, por ejemplo, entonces vamos a hablar de los carbohidratos. Y entonces empiezan con una lámina como la que ven en pantalla. Bueno, los carbohidratos vienen de unos monómeros
en este caso la glucosa, que es la que tenemos arriba. Esa glucosa se puede unir a otra glucosa y formar maltosa. Esta maltosa se une por un enlace alfa 1,4 y ese enlace se va haciendo más grande y más grande. Si se unen otras glucosas, entonces vamos a formar un almidón, que es lo que viene abajo a la izquierda. Y este almidón, constituido por muchas unidades o monómeros de glucosas, es el que participa en la formación de los carbohidratos, de los almidones que está presente en los carbohidratos, los almidones, como la pasta, el arroz, etcétera, etcétera. Eso está muy bien desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista de educacional, para el nivel que queremos, para el paciente que queremos, quizás está un poco fuera de orden. ¿Ok? Quizás al paciente no le interese tanto conocer la estructura molecular de la cosa y cómo ella, combinada con otra, pues forma almidones, ¿no? Repito, no es que esté mal y quizás eso lo va a entender, pero no en un primer momento, no en un primer encuentro con el paciente, ¿ok? Entonces, cuidemos ese vómito de información, lanzarle tanta teoría y tantos conocimientos que realmente eso no lo puede llevar a la práctica. A veces nos preguntan o nos dicen para que hablemos sobre un tema en específico. Y entonces es así como está fuera del reloj, ¿no? Entonces alguien te pregunta la hora y tú lo que haces es, entonces, bueno, el reloj, mira, funciona de esta manera, tiene tantos engranajes, es aerodinámico, pesa poco, tiene este funcionamiento, un chip y múltiples puntos allí o conocimientos que de repente no son tan importantes y el paciente te dice, mira, yo lo que quería es que me dijeras la hora. Yo no quería saber las características del reloj, ni qué tiene por dentro, ni cómo funciona, ¿ok? ¿Qué necesitaba él? Él lo que necesitaba era la hora. ¿Para qué? Para planificarse, para poder ver si le toca inyectarse, si es la comida, quería algo sencillo, ¿ok? Y entonces empezaron a hablarle de todo el reloj y el mecanismo por dentro. Ojo, eso es importante y eso es lo que hace dar la hora, por supuesto, pero al paciente lo que le hace falta es algo sencillo, algo práctico, algo que pueda utilizar, una herramienta nueva, ¿ok? Porque quizás el conocimiento ya algo lo tiene, pero el cómo hacerlo es lo que le falta, ¿ok? Entonces, pendiente con esto. Esto es lo que buscamos con estas herramientas de educación nutricional en diabetes. Algo distinto, transmitir un mensaje no de la forma tradicional, sino más bien en una forma más amena, más práctica, más de experiencia. Entonces, consejo número 2 para ser un buen educador en diabetes: no abrumes con conocimiento. ¿Ok? Está bien que tú sepas bastante, pero cuidemos que a veces que queremos como que demostrar que sabemos mucho sobre el tema y de repente en el ámbito científico es muy bueno, como la mayoría, como hablábamos nosotros en nuestras ponencias, no son para educación en diabetes, no son para educar pacientes, para educarlos a ustedes. Y ese fin es totalmente distinto al fin de una educación en diabetes, en la cual pues queremos darle un conocimiento práctico al paciente. En su caso, nosotros le damos información algo más densa para que tengan una base firme, ¿okay? Como las actividades del aula virtual, del módulo de nutrición, que dicen construyendo la base, sentando la base, justamente por eso, porque necesitan un conocimiento amplio en el tema para luego entonces hacerlo más digerible al resto. Y en dado caso de que salga alguna duda muy específica, pues que cuenten con herramientas para hacerlo. Bien, entonces en su momento, cuando les toque estar con el paciente y brindar esa información, pues no abrumen con tanto conocimiento. Más bien busquen cuál es la manera más sencilla, más fácil, más simple
de que le llegue ese paciente y que se pueda ejecutar de forma efectiva. Hay programas educativos, por ejemplo, acá les traigo el programa ABC, Diabetes Australia, el programa ABC de las diabetes, y se llama ABC por la A de A1C, del control de la glicemia, que es lo más importante. Luego B de blood pressure o presión arterial, ¿verdad? Presión sanguínea. Entonces, que es un segundo punto que ellos colocan allí como importante en ese programa educativo. Y luego la C o C de colesterol. ¿Okay? Y ellos toman como que esto importante al paciente. Mira, tú en este programa vas a controlar la glicemia, vas a controlar tu presión arterial y controlar tus niveles de colesterol. Y eso es lo que ellos querían con ese programa educativo. Entonces, si se quiere, muchos programas pues son así, enfocados en metas, y no está mal. Pero esto no transmite lo práctico, esto no le llega tanto al paciente. El paciente puede aprender de su meta, puede aprender que es importante controlar su glucosa, es importante controlar su presión, pero no le indican cómo hacerlo, cómo llegar a eso. Le hablan del reloj, hablan de la importancia del reloj, porque es importante ver la hora, etcétera, pero no le enseñan cómo aprender a leer la hora. Bien, entonces cuidemos ese tipo de programas, tratemos de pensar algo distinto a lo que siempre se hace, porque tenemos muchísimos años de educación en nutrición, de educación en diabetes, y aunque la educación es efectiva en los pacientes, no tenemos tantos resultados como quisiéramos. Y a veces tiene que ver con esas estrategias, no es con el contenido, porque el contenido puede que sea muy bueno, sino el cómo se transmite y cómo se llega a la persona. Del escribe por el chat que en la primera consulta es bueno invertir más tiempo escuchando al paciente, sus creencias, expectativas, objetivos, y entregar material. Sí, está muy bien, Del, está muy bien. Lo vamos a reforzar algo más adelante. Excelente comentario, gracias. Chévere. El siguiente punto, entonces, de nuestra maestra, la experiencia, ¿no? Para mí, bajo mi filosofía educativa, la experiencia es fundamental. De repente, no sé si han visto por allí lo que siempre sale en redes sociales y algunos otros cadenas de WhatsApp, etcétera, que como que nosotros aprendemos un tanto por ciento de lo que vemos, un tanto por ciento de lo que escuchamos, un tanto por ciento de lo que hablamos, de lo que hacemos y de lo que enseñamos, ¿no? Y entonces como que cuando enseñamos aprendemos más. Y cuando hacemos, pues es un porcentaje también importante. Bueno, eso es justamente indicador de la experiencia. Si tú has pasado por ese proceso, si tú conoces de eso, si has vivido la experiencia, pues entonces es mucho más sencillo ser empático con tu paciente, ponerte en sus zapatos y ver cómo resolver ese problema que tiene el paciente en ese momento. ¿Okay? Entonces la experiencia es muy buena consejera. Fíjense que el aprendizaje depende de varios puntos. Está, por supuesto, lo cognitivo, fundamental, que tengas un buen material cognitivo, una buena materia gris, ¿verdad? Conexiones neuronales, que esas dendritas estén ahí al máximo. Eso es excelente, ¿ok? No todos somos iguales en este punto cognitivo. Algunos presentaron dificultad durante su formación, su crecimiento, lo que hablábamos la clase pasada en el ciclo de vida, ¿no? Si de repente la alimentación no fue de la mejor manera en los primeros 1000 días de vida, entonces ese desarrollo cognitivo no va a ser tan bueno, y por eso se habla de que muchas personas lamentablemente no quieren que el resto
tenga una buena alimentación o tenga unas buenas condiciones de vida, porque eso va a hacer que su desarrollo cognitivo sea mayor, que sea más crítico, que aprenda más, etc. Entonces, esa parte cognitiva que tiene que ver mucho con lo físico es importante. Pero también hay otros puntos relevantes. Está la emocionalidad, por supuesto. Entonces, el cómo te sientes con ese contenido, el cómo te sientes con tu instructor, cómo te sientes en el sitio en el que lo estás haciendo. Eso tiene que ver también con el que está al lado, que es el ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ambiente que te impulsa a realizar esa actividad como ustedes aquí en el diplomado, ¿no? Entonces, bueno, algo los motivó a realizar este diplomado, algo los mantiene todavía en el diplomado y tienen sus preferencias, tiene su emocionalidad. Tal instructor me gustó más que aquel tiene esta actitud, el otro aquel, porque todos somos distintos, ¿no? Me gusta la forma virtual, me gusta realizar las actividades o no. Eso es algo emocional y eso condiciona tu aprendizaje. Por supuesto, mientras más relacionado, mientras más afín hacia un tema, pues mejor va a ser tu desempeño y mejor va a ser lo que te quede de ese contenido. Entonces hay que promover esa parte ambiental y esa parte emocional para que se dé un buen proceso de aprendizaje. ¿Okay? Tal cual como hablamos la semana pasada en la mesa, ¿no? Que cuando comemos en la mesa, pues hay que procurar tener un ambiente agradable, que no haya peleas, que no sea un sitio de presión. Y bueno, algo así con la parte educativa también. ¿Okay? Facilitar el aprendizaje como tal. Y abajo tenemos entonces lo experimental, la experiencia. Tú le puedes decir a un niño, cuidado con el fuego porque te quemas, cuidado con el fuego porque te quemas, cuidado con la escalera porque te caes, cuidado con... Y de repente como que lo escucha, pero no queda allí tan claro, ¿no? Cuando ese niño se cae, cuando ese niño se quema, cuando ese niño experimenta y nota que, mira, esto de verdad está caliente, esto de verdad hace daño, esto, cuando llega a ese punto experimental, entonces ya comprende, entiende, aprende de esa experiencia, ¿ven? Entonces, por eso yo le doy mucha relevancia a la parte experimental. En este punto con el paciente no se trata de que conozca más, se trata de que haga, ¿ok? De que cambie el hábito como tal, de que haga ejercicio. Yo no quiero que sepa que el ejercicio es bueno, quiero que lo entienda de verdad, que cuando lo haga se sienta bien, que cuando lo haga vea que sus niveles de glucosa bajan, que lo experimente, que esté allí con eso, ¿ok? Entonces, muy importante este último punto, el experimental. Bueno, y para complementar la idea, por allí hay un dicho que nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene que ver con esto, con lo experimental. Te podrán dar un consejo porque alguien lo vivió, pero muchas personas prefieren pues simplemente vivir su propia experiencia. Y normal, por supuesto. Entonces, lo que decía de él anteriormente, tercer tip para ser un buen educador en diabetes, escucha y comprende a la persona o al grupo que tienes enfrente. Conócelos, ve cuáles son sus inquietudes, ve hacia qué los motivó a estar allí, ¿okay? Ya que lleguen a tu consulta de educación, ya que lleguen a tu charla, que se muevan, que se motiven a estar allí, a que te sigan por redes sociales, cualquiera sea la vía, hay algo que los motiva. Bueno, vamos a escuchar, vamos a saber qué es lo que trae ese paciente, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que lo motiva, ¿okay? Cuáles son sus creencias incluso, porque ya traen un conocimiento, sobre todo si son adultos, pues ya han experimentado bastante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sabes tú hasta el momento?
qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú buscas al llegar aquí y qué esperas a futuro, ¿no? ¿Qué son las expectativas que quisieras llevarte de aquí, que quisieras realizar con esto? Eso es muy importante porque también lo he visto muchísimo en foros chats, eh, en workshops, en seminarios virtuales, etcétera, que también como que el título es algo así como que bien experimental, bien de soluciones, y de repente cuando entras y ves el contenido es todo teórico. Entonces hay como ese choque allí de que, bueno, ¿y qué pasó aquí? De repente yo esperaba algo más de cómo hacer una fotografía. Entonces, bueno, yo quiero ver cómo hago, cómo pongo el teléfono, cuáles son las herramientas, las funcionalidades, y lo que hacen es explicarme los tipos de cámara, los tipos de luz, los tipos de focos, pero además sin enfoque práctico, ¿okay? Sino simplemente, mira, el lente hace esto, hace aquello, la luz puede ser clara, puede ser oscura, ajá, pero ¿cómo los uso? ¿Okay? ¿Cómo traspaso ese conocimiento a la práctica? Eso es lo que yo buscaba de repente, y lo que me encontré allí es algo totalmente discordante. Entonces allí se crea una barrera para el aprendizaje porque no me siento empático con lo que realmente quería. Bien, entonces tengamos eso en cuenta igualmente cuando realicemos nuestros programas educativos, especialmente en la parte nutricional. Tratemos de que las actividades relacionen algún valor o alguna idea más elevada, ¿ok? Entonces, fíjense aquí la jerarquía de metas, que además debe ser bien individualizada como todo lo que hemos hablado en este módulo. Estamos acá ante una persona que tiene como máxima el ser ideal, ¿ok? Eso es lo que la persona realmente quiere, y cada persona es distinta. Hay unas que quieren dinero, hay otras que quieren poder, hay otras que las motivaciones son diversas, autorrealizarse. En este caso es una de autorrealización, ¿no? De ser alguien ideal, de ser alguien saludable, etcétera. Entonces, bueno, esa es la máxima que mueve a tu paciente. Si lo entiendes, entonces puedes unirte a los valores que tiene ese paciente. Entonces, ¿cuáles son esos valores? La seguridad, la economía, el amor, la amistad, etcétera, ¿no? En este caso, un valor que tiene este paciente, ejemplo, es el cuidado, ¿ok? Entonces, él quiere cuidarse y sabe que para ser ideal tiene que cuidarse. Cuidarse es importante, él busca cuidarse siempre, ¿ok? Entonces, de repente, mira, vamos a la fiesta de tal cosa. Y entonces, chévere, la persona va, porque divertirse también es uno de sus valores, pero cuando llega a la fiesta, entonces como que, mira, prefiero esto antes de aquello porque me estoy cuidando, ¿ok? Entonces, ya tú ves que esa persona, entonces le motivan la fiesta, pero también mientras está en esa actividad, busca cuidarse. Entonces, cuidarse es un valor importante. Por ejemplo, para eso hay que conocerse muy bien, por supuesto, ¿okay? Como persona. Y además el profesional tiene que conocer a la persona que está enfrente. En mi caso, la seguridad es uno de mis valores máximos. Entonces, yo cuando esté en algún sitio, siempre busco algo como seguridad. Mira, hay que lanzarse en Benji, ok, pero ya va, los arneses están bien, no me voy a caer, es algo seguro. Eso es relevante, ok, en mi caso. Entonces, bueno, uno trata de ligarse con los valores del paciente para hacer la actividad más llevadera, ok. Puede ser que la acción sea algo diferente, pero entonces busca que tome el camino del valor de esa persona. Luego de que ya llegaste al valor, entonces buscas actividades que se relacionen con esos valores. Si el valor es el cuidado, entonces, bueno, ¿cómo te cuidas? Preparando tus comidas, una de ellas la cena, ¿ok? Y luego lo llevas con acciones que te ayuden a cumplir esa actividad, o hechos también. Entonces, en este caso, acciones,
Por ejemplo, lavar los vegetales para cuidarte, para ser ideal, pues tienes que preparar la cena, y para preparar la cena tienes que lavar los vegetales, tienes que comprar la comida. Entonces tú puedes realizar acciones que te lleven a comprar la comida, seleccionar la comida, acciones para la higiene, como lavar los vegetales, ¿ok? Que ambos te conducen hacia la preparación de la comida, y esos son importantes para que esa persona se cuide desde el punto de vista nutricional y eso cumpla con algo más arriba de él, que es justamente ser ideal. Si tú te alineas con sus valores, si tú te alineas con su pensamiento, con su filosofía, pues todo va a ser más sencillo. Un trabajo arduo, un trabajo que se hace en equipo, además el psicólogo nos tiene que ayudar muchísimo en esta parte, pero sí, sí se puede hacer, sí se puede realizar. El trabajo en equipo es maravilloso en este punto. A ver, otro ejemplo en este caso, de decisiones, ¿no? Entonces, una máxima, por supuesto, acá, estar saludable, ¿ok? Para estar saludable, yo puedo socializar, reducir el estrés, perder peso, cosas que ya sabemos, cosas que son generales para estar saludable. Ahora, la cosa es qué acciones hago para perder peso, reducir estrés, socializar. Entonces, vamos a buscar alguna de esas actividades que realiza el paciente que me cumplan una o varias de esas que quiero cumplir con el paciente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ir a un bar, eso me ayuda a socializar y eso me ayuda a reducir el estrés. Entonces, mira, ir a un bar es una opción. Meditar me ayuda a reducir el estrés, ¿ok? Pero no me ayuda ni a socializar ni a perder peso, ¿ok? Otra opción que tenemos allí. La dieta me ayuda a perder peso. Y el ejercicio me ayuda a socializar, a reducir el estrés y a perder peso. Mira, el ejercicio es un buen punto para iniciar en esta persona, porque me ayuda a llegar más fácil a 3 de los puntos importantes para estar saludable. Entonces, en este caso, podemos dar prioridad al ejercicio porque me cumple cierto número de metas más grandes, ¿ok? Puedes asignarle valor a las metas y además de tipo cuantitativo, más de números, y puedes ver la eficacia de esas acciones, por supuesto, para atender a las metas. En este caso, si queremos realizar algo más de ejercicio, pues entonces, bueno, mira, vamos a pasear al perro, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, a la persona no le gusta el gimnasio. Bueno, no le gusta el gimnasio, chévere, lo respetamos, pero entonces vamos a buscar otra actividad que te guste. ¿Qué te gusta? No, me gusta caminar. Ah, ok, chévere. Bueno, y tienes mascotas, entonces, bueno, socializa con tu mascota, socializa con tu familia, sales con tu familia a pasear la mascota, ¿ok? Entonces ya estamos cumpliendo uno. El paseo como tal sirve para reducir el estrés, para salir del ambiente de la casa, para liberarse de algunos pensamientos y además esa actividad física te va a ayudar a perder peso, ¿ok? Entonces, más que decirle, mire, realice actividad física, que es algo vago, algo que queda en una nube, pues podemos llevarlo a una actividad que sabemos que le gusta y que lo va a ayudar en varias de las metas. Hay que llegar hacia ese punto. Tenemos que buscar dar un consejo que le sea práctico, que le sea útil de verdad a ese paciente. Bien. Y aquí, pues, la experiencia, por supuesto, nos va a ayudar muchísimo. Esto es una película, además, que me encanta, un libro maravilloso, que es El Rey Arturo, ¿no? Entonces, en este caso, Arturo, en ese momento, pues decía como que, Merlín, venid conmigo, os ruego. Y entonces Merlín le contestaba, iré por esta vez, pero en el futuro tendréis que ir solo. La educación es experiencia y la esencia de la experiencia es la autonomía. ¿Ok? Entonces fíjense el mensaje tan fuerte
también fundamentado que da Merlín en ese caso. ¿Okay? Esto era cuando Merlín transforma a Arturo en pececito. ¿Okay? No sé si vieron la película y lo recuerdan o leyeron el libro, pero Merlín como que le enseña muchísimas cosas, lecciones de vida a Arturo, transformándolo en ciertos animales, metiéndolo hacia situaciones, ¿ok? Él lo induce con experiencia, ¿ok? A situaciones difíciles para que él las resuelva, ¿ok? No le explica qué hacer, no le da un consejo como tal, simplemente lo somete a la situación y ve la respuesta, ¿ok? Busca que él solo encuentre su respuesta y eso es lo que está abajo, también importantísimo en la educación nutricional en diabetes, la autonomía, que a veces en el sector médico lo perdemos, ¿ok? Cada persona es autónomo, cada persona busca su propio conocimiento, cómo llegar a él y se siente satisfecho con un nivel de conocimiento que él quiera. Mejor aún si lo consiguió él, porque entonces ese sentido de propiedad, pues es buenísimo, ayuda demasiado al proceso de aprendizaje. Y de ahí la razón también por la cual las universidades pues deben ser autónomas, ¿no? Porque justamente no están condicionadas a algo en específico. En la universidad es donde todos los conocimientos son bienvenidos, todas las filosofías, todos los pensamientos, las teorías. Entonces, algo así tiene que ser el cliente. No podemos decirles que tienes que pensar así como yo digo, tienes que hacer lo que yo digo, porque hay muchos caminos a llegar a Roma. ¿Okay? Lo que sí tenemos que hacer es inducirlo, llevarlo a un estilo de vida saludable. El cómo él haga ejercicio pueden ser múltiples las formas. ¿Okay? Puede ser caminando en el centro comercial, puede ser trotando en el Ávila, puede ser en gimnasio, puede ser en la piscina, hay muchísimas formas, igual que las formas de comer vegetales. Mira, se las puede comer siempre de una forma, puede comer brócoli todos los días. Bueno, no es tan recomendable el brócoli todos los días, pero si lo hace, bueno, se está comiendo algo, ¿ok? En lugar de repente no comérselo. Entonces, allí la experiencia y la autonomía son valores fundamentales en esto de la educación, ¿sí? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Se está entendiendo el mensaje? ¿Alguna duda, pregunta? Bien, entonces el punto número 4 es justamente enseña a pensar y da libertad. Lo que siempre decían, no le des pescado, enséñalo a pescar. Bueno, igual aquí enseña a pensar, enseña a que la persona solita se dé cuenta de lo que está pasando y dale libertad para que experimente, para que tenga su propia experiencia, su propio conocimiento. Algo importante que decía este señor que ven allí, presento, él es Sir Lawrence van der Bos. Este señor, escritor y además el padrino del príncipe Guillermo de Inglaterra, en 1975, colocó en su libro que al final solo el médico herido sana y él, en su último análisis, no puede sanar más allá de donde se haya sanado a sí mismo. Entonces, esto también es importante porque está ligado con esto de la experiencia, que hemos visto, sobre todo en este diplomado, que las personas que han pasado lo que llamamos el curador o sanador herido, el sanador herido es un buen agente para educar. ¿Okay? ¿Quién es el sanador herido?
Pues el que ha pasado por esto, el que tiene diabetes en este momento, el que tiene un hijo con diabetes, el que tiene familiares con diabetes, el que está más relacionado con el campo, se desempeña mejor, ¿ok? ¿Por qué? Porque a él lo han herido, él ha pasado por esa experiencia, ha sufrido por lo mismo que las otras personas. Y eso justamente es lo que le ha dado esa experiencia. Entonces, este médico herido, este sanador herido, es el que puede sanar, ¿ok? Puede brindar herramientas útiles porque ya ha pasado por eso. Le dio una hipo, así a mi hijo siempre le daban. Y entonces empiezas a hablar que de repente algún otro sabe lo que es una hipo, pero nunca ha visto a alguien que la experimente, nunca han visto a ese paciente sudar como una cascada, sentirse mal, desmayarse. Si no has pasado por eso, pues no tienes esa curva de aprendizaje, no tienes esa experiencia. Entonces, este sanador herido es muy efectivo, sobre todo en la educación en diabetes. Pero, ojo, muchas veces no puede sanar más allá de donde se ha sanado a sí mismo. Entonces, importante eso también y es un mensaje que nos queda a los educadores en diabetes. También es no hablar, hablar y hablar, sino experimentarlo en nosotros mismos. Si queremos buscar la pérdida de peso, pues nosotros tenemos que haber experimentado eso y de repente no podemos llevar a ese paciente a estar absolutamente perfecto si nosotros no hemos llegado a ese estado. ¿Okay? Entonces, me encantó esa frase allí de Van der Post, que se las dejo para que ustedes también reflexionen al respecto. Bien, y así llegamos al tercer punto, ¿verdad? Que son los métodos con creatividad, que van a ser iguales a una integración neuronal, que es justamente lo que queremos. Eso está bien relacionado con esto, que seguramente lo han visto, lo han escuchado anteriormente, que son los hemisferios del cerebro. Se habla de un hemisferio izquierdo, que es más controlador, que es más numérico, más literal, como le hablan, así es, muy analítico, reglamentario, todo ordenadito, como debe ser. Y tenemos un lado derecho que es más desordenado, novedoso, idealista, comeflor, amoroso, apasionado, divertido, ¿ok? Entonces, muchas veces se habla de estos dos hemisferios, aunque la neurociencia actual dice que no es tan así, ¿no? Sino que hay zonas del cerebro que están repartidas por todo el cerebro y cumplen estas dos funciones, ¿no? Pero bueno, es algo sencillo, ¿no? Como para describir que tenemos estos dos polos en nuestro cerebro, quizás no sean exactamente cada uno un hemisferio, pero bueno, tenemos un lado bien creativo, un lado bien de arte y un lado bien de ciencia. Cuando estamos en la universidad nos piden mucho el de ciencia, pero cuando estamos en la calle con el paciente debemos unir los dos, el lado divertido, el lado creativo, el lado bonito, el lado de arte, con el lado científico, para que puedan unirse y dar un mensaje súper, súper efectivo. ¿Ok? Si nos quedamos solo con la ciencia, pues va a ser bien aburrido. Si nos quedamos solo con el lado derecho, pues va a ser bien superfluo. Entonces, combinar los dos, pues podemos llegar a estrategias que sean bien, bien bonitas y bien efectivas. Entonces, tenemos que brindar el conocimiento desde el punto de vista del izquierdo, pero también tenemos que brindar experiencias positivas, agradables, emociones con lo que está representado acá con el lado derecho. Entonces, punto número 5, tip número 5 para ser un buen educador o educadora en diabetes. Aprovecha la premisa y aprovecha los momentos. Eso también es fundamental. Si ustedes le hablan de algo que el paciente no conoce, entonces van a tener esa premisa, van a poder enseñar. El paciente no va a tener un conocimiento previo sobre eso y por lo general se interesa más.
Si ya le han hablado bastante y sobre todo desinformado, dándole algún consejo que no es el más agradable, entonces allí pues pueden presentarse algunos problemitas, ¿ok? Con ese proceso de aprendizaje. Entonces es preferible la primicia, siempre darle el primer consejo es importante y por eso la relevancia, la importancia de que la educación empiece al momento del diagnóstico. Al momento del diagnóstico, él tiene que ir a su médico, por supuesto, para dar el diagnóstico, tiene que empezar su programa educativo para que conozca y hable de todo lo que con el médico no puede hablar por razones de tiempo, por razones de funciones simplemente. El médico tiene su función médica, no puede ejercer la función educacional y lo mismo con el nutricionista. Vas a una consulta nutricional, vas a lo nutricional. Aunque el nutricionista haga educación, no puedes tener las dos consultas a la vez, ¿ok? O en un momento haces una y en un momento haces otra, ¿ok? Lo mismo con la educación, lo mismo con la medicina, la psicología, etcétera. Tu consulta psicológica es una cosa, tu consulta educacional es otra, ¿ok? Los objetivos son distintos. Entonces, desde el momento del diagnóstico, pues vamos a aprovechar eso en equipo, que vaya su nutricionista, empiece su plan, que vaya al médico, empiece su tratamiento y que todo esto sea reforzado por la educación, que es tan importante, por esa educación en diabetes. Aprovechemos los momentos también de ese paciente para enseñarle. De repente te echan el cuento, no, porque sabe que antier, entonces, oye, comí cambur y se me subió la glicemia. Ah, sí, comiste cambur, sí, comí cambur, porque es que, bueno, tengo una matica en la casa y entonces, bueno, lo coseché y me comí los cambures. Ajá. Y entonces, bueno, tenía 4 manos y me comí una mano en ese momento. Ahí aprovecha ese momento y dale el mensaje nutricional. Entonces, bueno, el cambur no es malo, pero fíjate, te comiste una mano. Una mano ya es contra la cantidad, ¿ok? Entonces no es que no comas cambur, sino es cuida la cantidad de ese cambur que comes, ¿bien? Entonces allí aprovechas ese momento, aprovechas esa anécdota, ese cuento que te está echando para dar un mensaje nutricional, ¿bien? Ok, hablando de los métodos como tal para llegar al paciente en ese control eh, de las porciones, en este caso, unas estrategias para el control de porciones tienen que ver con objetos cotidianos, objetos que puedan tener en la casa. A veces controlar las porciones es algo difícil. Decirle al paciente que, mira, tienes que consumir una taza de arroz. Oye, una taza de arroz. Entonces, mira, bueno, ¿la puedes pesar? No, no tengo balanza. Bueno, ¿la puedes medir con una taza? No, no tengo tazas medidoras. Bueno, una de las opciones que se vio durante la educación nutricional es utilizar productos que ya están en casa, algunos objetos que son comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí tienes que una taza es igual a una bola de béisbol, que 3/4 de taza es igual a una pelota de tenis, que media taza es más o menos como un computador de los grandes, que un cuarto de taza es como un huevo, que 3 onzas o 90 gramos de alguna proteína, pollo, carne, etcétera, es más o menos como un mazo de cartas en grosor y en tamaño, y que cerca de 2 cucharadas, entonces son más o menos como una pelota de ping-pong. Entonces, esa es una opción que se puede utilizar desde el punto de vista nutricional. Aunque, bueno, algunas cosas son difíciles, como una pelota de tenis, que no es algo tan común en la cultura venezolana. Quizás en otras más sencilla, pero acá no es tan fácil tener eso. Entonces, bueno, tengo que comprarme una pelota de tenis para medir las raciones. Bueno, es preferible que te compres las tazas medidoras, ¿no? Pero eso es solo si lo tienes allá. Es algo un poco complejo, pero bueno, una opción para el control de porciones. Ustedes eligen si la usan o no. Otro método bien amigable es el control de porciones a través de las manos. Se ideó hace algunos años y es bien práctico porque, bueno, todos no, pero una buena cantidad de la población tiene manos, ¿ok? Y
Y además, algo fisiológico es el tamaño de la mano, por lo general, está relacionado con el género de tu paciente y con su altura. Entonces, allí estás controlando dos de las variables más importantes para el requerimiento calórico, que es justamente el género de la persona y la estatura. Entonces, si tú sigues raciones parecidas a las de tus manos, pues vas a consumir algo bien aproximado a lo que realmente tú necesitas de acuerdo a tu sexo y a tu estatura. Por ejemplo, para los carbohidratos se habla de un puño, ¿no? Un puño en alto como en ancho. Entonces, ese puño es para los cereales, para la fruta. Por ejemplo, una taza de arroz, bueno, entonces del tamaño de tu puño. Tú vas a consumir una cantidad del tamaño de tu puño. Esto sirve igualmente para los niños. Acuérdense que los niños el estomaguito es más chiquito. Entonces te puedes guiar con las manos de los niños para saber las cantidades. A veces queremos que el niño coma como un adulto, cantidades importantes. Bueno, no, algo más ajustado a él, a su tamaño como tal. Entonces, esta opción de las manos, pues puede resultar. Para las proteínas, entonces puedes escoger una cantidad equivalente al tamaño de la palma de la mano con el grosor del dedo meñique, por ejemplo. Entonces allí pues va a ser la cantidad suficiente de carne, pollo, pescado, etcétera, la proteína animal que tú quieras. Para las verduras o vegetales en general, tantas como puedas sujetar con ambas manos, entonces colocas las dos manos en forma de tazón y lo que entre allí más o menos en volumen es la cantidad de vegetales que tú deberías consumir en el día. Eso es súper facilito porque con 2 hojas de lechuga ya se te llenaron las dos manos, ¿ok? Bueno, esta lechuguita con un pinito, un tomatico, algunas cositas allí, pues hacen tu ración de vegetales para el día. Para la comida, perdón, para la comida como tal. Y con las grasas, pues puedes usar el dedo, la primera falange del dedo pulgar, que es el tamaño aproximado de una cucharada. Bien, entonces de esa manera, pues puedes hacer las cantidades para las grasas, como el aceite, por ejemplo. Eso sirve muy bien, ¿okay? Son opciones y estas opciones se han dado porque las personas han llegado al tip número 6 para ser un buen educador nutricional en diabetes, que es hacer las cosas diferentes. Las personas no se quedaron pesando el alimento, esas personas no se quedaron midiendo con tazas medidoras, sino buscaron otra opción, otro método para poder transmitir un mensaje que sea fácil, en el cual no sean necesarios los recursos y que produzcan el efecto deseado. Entonces, si tú quieres ser un buen educador, siempre busca otra forma de hacer las cosas. Entonces, Einstein decía por allí como que, mira, solo un necio intenta hacer las cosas distintas haciendo siempre lo mismo, tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Entonces, eso es obvio. Tenemos que buscar otra forma, por lo que ya les dije antes, hay 1000 maneras o 1000 caminos para llegar a Roma. Entonces, busquemos esos caminos, encontremos nuevos caminos y enseñemos a otros a transitar por él. Fíjense ustedes acá, este es algo que se me ocurrió antes de una charla en Pena Diabetes. En ese momento me invitaron a una charla, entonces bueno, es de nutrición, etcétera, y de repente, mira, no se puede, el equipo no funciona, no hay video bien, no hay láminas, hay que resolver, ¿ok? Nos vamos a resolver. Eso también es parte de un buen educador en diabetes. No me puedo quedar con una sola vía, un solo método. No es nada más la parte de las láminas, lo electrónico, sino bueno, me toca resolver de otra manera, vamos allá. Entonces, en ese caso, dije, bueno, igualito, ¿qué es lo que tenemos todos? La mano. Bueno, vamos a usar la mano para dar el mensaje de ese momento y de esa charla. Y con esa mano resumí 5 puntos importantes que quería que ellos se llevaran a su casa, que tiene que ver con cuidar el peso, elegir los alimentos, evitar la desinformación, consumir frutas y hortalizas y cuidar las porciones. ¿Okay? Esos fueron los 5 que elegí en ese momento.
Y bueno, a cada uno de los tips le di un dedo, ¿ok? Para eso. Entonces, bueno, lo ves así, si lo ves allí en la lámina, pues es algo normal, sencillo, ¿verdad? 5 dedos, 5 mensajes y ya, y quedó allí. Y se lo puedes decir a tus pacientes y van a verlo. Van a ver la mano y van a ver los 5 consejos. Pero de repente no hacen la relación. Entonces, claro, ¿qué ven allí? Eso es hemisferio izquierdo, eso es información simplemente, conocimiento, con una imagen de una mano. Listo. ¿Qué le faltaba? Meterle hemisferio derecho. Y entonces eso es lo siguiente. Le metí hemisferio derecho para darle la creatividad, para darle lo llamativo, lo curiosidad, lo bonito. Y entonces empecé a relacionar dedo con mensaje. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, saquen el pulgar. O sea, las personas sacaban el pulgar. Es chévere. El pulgar. ¿Qué dedo tenemos allí? Entonces, ¿cómo se llama ese? Claro, en la cultura de nosotros, ese es el dedo gordo. ¿Okay? Entonces, el dedo gordo de la mano, el pulgar. Muy bien. Como es el dedo gordo, lo relacioné con el primer mensaje, que es justamente cuidar el peso. Entonces, ahí en ese dedo gordo estaba ese mensaje. Entonces, el dedo gordo nos indica que nosotros debemos cuidar el peso y no llegar a estar gorditos, no llegar a estar en sobrepeso o en obesidad. ¿Okay? Y por ahí pues seguía el mensaje, pero ya había hecho el anclaje del mensaje. Cuida el peso con el dedo gordo. ¿Okay? Como está la relación, seguramente más adelante, cuando la persona se vea el dedo gordo, pues ya se va a acordar mira, no tengo que estar gordo, tengo que cuidar mi peso, ¿ok? Seguramente no se acuerda del mensaje como tal, que es cuidar el peso, simplemente lo que sirve es, bueno, no debo estar gordo, pero ahí llegó el mensaje, ¿ok? Se hizo algo sencillo, se hizo algo fácil, que lo que quería que se dieran cuenta de que uno de los puntos más importantes en el tratamiento nutricional de la diabetes es justamente ese, cuidar el peso corporal. Bien, luego hice relación con el segundo. ¿Cuál es el segundo? El dedo índice, ¿ok? ¿Para qué usas tu dedo índice? Para señalar, ¿verdad? Para seleccionar, además, cuál quiero aquel o quiero este. Para eso usas el dedo índice. Y de allí su relación con el mensaje, ¿no? Elegir los alimentos. Entonces, en este dedo índice, pues es con el que enseñé el tema de elegir los alimentos. Entonces, cuáles alimentos son de repente mejores que otros, o cómo elegirlos de forma apropiada, etcétera. Ya allí el mensaje, pues, variaba en el grupo, pero se daba con esa relación, ¿no? Índice, elección de alimentos. Y entonces quedaba pues bastante bien, porque igualito, señalas, entonces ya te acuerdas, mira, el índice. Exacto, entonces cuáles alimentos tengo que seleccionar o cómo seleccionarlos realmente, ¿ok? Entonces, chévere por ese lado, de esa manera se llegó al segundo punto importante del tratamiento nutricional de la diabetes. El del medio, ¿ok? Ese dedo, ¿verdad? ¿Para qué lo usamos? Normalmente, se lo pregunto a ustedes. El dedo del medio, ¿para qué lo usamos? Pedro, muy bien, para insultar, ¿verdad? Para una grosería, para insultar. Bueno, sí, vamos a usar el dedo del medio, ¿ok? Y en este caso es evitar la desinformación. Cuando a ti te dicen, y ahí lo ligué con la emocionalidad también, que tiene que ver con esto del tratamiento de la diabetes, ¿ok? Entonces les decía a los pacientes, mira, cuando te lleguen a decir, oye, pero tú eres diabético, no puedes comerte la torta, ¿qué vas a hacer? Le sacas el dedo del medio. Tan linda Italia, me encanta eso, para señalar que no estás conforme con algo. Excelente, me encantó Italia. Muy bien.
Sí, exacto. Para eso usas el dedo del medio. Entonces te dicen eso, justamente. Te dicen, mira, no puedes consumirte la torta porque eres diabético. Y entonces, ¿qué haces? Para demostrar tu inconformidad, le sacas el dedo del medio. ¿Ok? Que tú no puedes comer cambur porque eres diabético, le sacas el dedo del medio. Que de repente, mira, el diabético tiene que comerse la pepa de aguacate 3 días al sereno, que además tiene que ser puesta con cuchillos puestos uno sobre el otro, tal que sé yo. A esa desinformación le sacas el dedo del medio. Buscas información real, buscas que te entrene un educador, un personal de salud apropiado y deja de estar creyendo en la vecina, en las personas que no tienen el conocimiento suficiente para ayudarte. ¿Okay? Entonces, evita la desinformación y aleja todo eso que te hace mal. Además, lo relacionaba con la personalidad, ¿no? Entonces viene ese chismoso a ver lo que estás haciendo, sácale ese dedo del medio. Vienen a criticarte, a decirte, sácales el dedo del medio. ¿Bien? Entonces, allí ligas con humor, que siempre es bueno. A mí me encanta ligar con el humor cuando doy mi charla. Ligas con la emocionalidad también y con un mensaje, por supuesto. El mensaje es evita esa parte tóxica, evita esa desinformación, evita esas personas que no te ayudan a cumplir tu tratamiento. ¿Bien? De esa manera, pues salí con el tercer dedo, el cuarto dedo. El cuarto dedo, el dedo anular. ¿Qué se coloca en el cuarto dedo normalmente? Se los pregunto a ustedes. ¿Qué se usa allí? Ajá, el anillo de compromiso o el de matrimonio, muy bien, que dice Pedro por allí, un anillo. Allí usamos un anillo. Ese anillo, pues, representa el compromiso, ¿no? Y allí pues lo ligué con las frutas y las hortalizas. Entonces sí, comprométete. En ese caso, cásate, comprométete o sé novio siempre de las frutas y las hortalizas. ¿Por qué? Porque siempre te van a acompañar, ¿ok? Siempre van a estar allí. Lo puedes ligar también con humor y decir algo bueno, aunque no te guste tanto, pues ni modo, allí tienes que morir. Entonces, con eso, justamente, con las frutas y las hortalizas y siempre le vas a encontrar algo bueno, siempre va a salir algo bueno de ahí. Entonces, también lo puedes ligar con ese humor o lo puedes simplemente, si no es tu estilo, pues usas tu estilo, pero lo ligas con esa parte, con el matrimonio. Seguramente en algún otro momento esa persona se ve el anillo de casada y dice, ah, mira, oye, sí, que me casara con las frutas y las hortalizas. Y se recuerda, ¿okay? Le queda en la mente a las personas. Entonces, eso, cásate con las frutas y las hortalizas, son tus mejores amigas y te van a ayudar a mejorar la parte de fibra, los antioxidantes, etcétera, etcétera. Y ahí continúas con tu mensaje educativo. Y finalmente, ¿cuál dedo nos queda? ¿Cómo se llama ese dedo? El meñique, Italia, muy bien. Pero ¿y en la cultura popular, cómo le decimos? El chiquito, muy bien. Y Pedro se ríe, ¿eh? Conectando con el humor allí. Exactamente. Entonces, ese es el chiquito. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, con las porciones, ¿no? Cuida el chiquito, cuida que sean porciones pequeñas, ¿ok? Que sean porciones ajustadas, que no te excedas en las cantidades. Entonces, ese se relacionaba también con el índice, que justamente seleccionar, ¿no? Y entonces allí usé una frase también que es bien común por allí, ¿no? De cuídate cuando señalas, porque cuando señalas a una persona, normalmente lo haces con el dedo índice, recuérdate que otros 3 dedos están apuntándote a ti. ¿Okay? Y esos otros 3 dedos son el medio, el anular y el meñique. Entonces, justamente allí también lo relacioné con eso, porque el del medio es evitar la desinformación con los alimentos, el anular que es justamente
la parte de frutas y hortalizas, y el pequeño, que es cuidar las porciones. Entonces, cuando elijas, cuando uses el índice, cuando selecciones, cuando elijas tu alimento, recuérdate los otros tres mensajes. Recuérdate elegir con un buen conocimiento, recuérdate elegir a frutas y hortalizas porque estás casada con ellos, y recuérdate elegir porciones adecuadas porque el meñique también te está apuntando a ti. ¿Ok? Entonces, bueno, otra forma de llegar al mensaje. Allí lo que hice fue meterle hemisferio derecho, meterle algo que recuerden, meterle humor, meterle, sacarle una sonrisa a las personas, darle emoción y tratar de que el mensaje no sea simplemente pierde peso, selecciona bien los alimentos, evita la desinformación, consume frutas y hortalizas y cuida las porciones, que es algo que cualquiera diría. ¿Okay? En este caso, usé algo distinto para que las personas se entretengan, para que disfruten de ese mensaje, lo internalicen y tratar de crear un anclaje para que lo recuerden más adelante. Bien. Entonces, esa es una opción allí que les dejo. Traten de hacer eso, ¿ok? De pensar distinto, ¿ok? Cuando usamos las manos, bien sea con esta estrategia, con la estrategia del control de porciones con la mano, algo que siempre queda buenísimo ojo, recuerda que el cambio está en tus manos. Entonces, esa también es una frase que me encanta justamente cuando hacemos alguna dinámica con las manos, siempre queda bien. ¿Okay? Entonces, bueno, son algunos consejos, algunos tips, algunas experiencias que he vivido y que, bueno, cada uno de ustedes puede adaptar y vivir por sí mismo. En otro punto, entonces, otra de las estrategias para educar en la parte nutricional en diabetes es justamente esta, como ven aquí, que es la denominada pirámide de la diabetes, cuya base son los cereales, granos, almidones integrales y la cantidad de raciones. Luego arriba tenemos las frutas y los vegetales. Recuérdense que entre ellas debemos de tratar de consumir al menos 5 raciones entre frutas y hortalizas al día. Luego vienen las proteínas, una parte de lácteos, que ya vimos que son buenísimos en el control glicémico, y por otra parte las proteínas animales o simplemente proteínas vegetales, complementando, ya eso lo vimos también. Y más arriba, en menor cantidad, chiquitico, tiene que ver la parte de azúcares y la parte de grasas. ¿Okay? Bien pequeñito. Entonces, esta es una forma, que es la pirámide de la diabetes. En el caso venezolano usan algo muy parecido a la pirámide, pero invertida, que es el trompo de los alimentos, otra de las opciones educativas que se tienen allí. La pirámide, desde el punto de vista educacional, no es tan fuerte. Incluso Estados Unidos cambió su icono de la pirámide por un plato, porque la pirámide, luego de 15 años de experimentación, no logró el cometido, porque es algo abstracto y las personas no relacionan la pirámide con el plato, no relacionan la pirámide con la alimentación. Entonces la pirámide es buena para transmitir conocimiento, pero no para transmitir experiencia, no para cambiar conducta. Y entonces es más de lo que hemos hablado acá, ¿no? De que, bueno, esto me sirve para que las personas comprendan, pero no para que cambien. Y de allí, el siguiente tip para ser un buen educador nutricional en diabetes: haz que el conocimiento sea fácil, haz que lo que tú vas a decir sea fácil, ¿ok? Hazlo sencillo, hazlo comprensible, porque no sabes quién está en el público. Puede haber personas muy ilustradas, pero también puede haber personas que realmente no. Entonces trata de empatizar con ellos y trata de llevar tu mensaje o nivelar tu mensaje a la persona o al público objetivo. Mejor si los puedes separar, ¿okay? Sería maravilloso si tú de repente tienes una población que es muy bien educada, que conoce ya bastante de diabetes, etcétera, como que ponlo aparte, y los nuevos, los más recientes, ponlos también separados, porque a cada uno le vas a hablar distinto y de cosas distintas y con un mensaje distinto. Si es por estratos sociales, pues también los puedes tomar algo separados para que más o menos
el mensaje pues sea afín o común a cada grupo. No puedes hablar siempre lo mismo, tienes que adaptar el mensaje a los receptores, ¿ok? Muy, muy importante. Bien, otra opción para transmitir información nutricional es usar un semáforo, ¿ok? Y ese semáforo pues puede ser de varias cosas. Entonces el semáforo funciona algo muy fácil, todo el mundo sabe que es un semáforo, aunque en Venezuela no se respete, pero sabemos y nos enseñan que el rojo es para parar, el amarillo es ten cuidado y el verde es dale chula, ¿ok? Entonces, en este caso, en los rojos, yo puedo hacer listas, ¿ok? Y colocarlas en semáforo. Entonces, mira, en el rojo puedo poner aquellos alimentos ricos en grasa, en azúcares, con alto índice glicémico o con un bajo contenido de fibra. Allí, perdón, porque hay un error allí, no es alto contenido de fibra, sino es bajo contenido de fibra. Cuidado. Entonces, eso lo coloco allí en ese punto. Y en los amarillos, entonces, lo que tienen un alimentos con alto índice, bajo contenido de fibra, grasas moderadas, que son ahí más o menos, que se pueden consumir, pero no siempre. Y los verdes, los que de repente puedes consumir sin problema, con más seguido, una cantidad adecuada de alimentos que son bajos en índice glicémico, con un alto contenido de fibra y bajos en grasa, por ejemplo. ¿Okay? Es una de las opciones. Eso lo puedes hacer también tú como material educativo para tu paciente. Es algo muy sencillo y bien fácil de leer y muchos lo entienden. Bueno, asegúrate primero que tu paciente lee, porque eso también es importante. ¿Okay? Bien, por ejemplo, acá otra con grupos alimenticios, la zona verde, la amarilla y la roja. Entonces, ¿cuáles no? El arroz frito o biryan. ¿Cuál sí? El arroz al vapor, el pan integral. ¿Cuál no? El pan dulce, el de pastelería. Y así, ¿ves? Vas colocando los alimentos, en este caso, por grupo de ellos. Bueno, también es válido totalmente. ¿Okay? Hay opciones, siempre hay opciones. El semáforo entonces constituye una herramienta sencilla, bien fácil de comprender, útil para las personas menos motivadas, los que no quieren aprender mucho, es algo bien sencillo. Útil para la comunicación en masas, para usarlas en charlas, también funciona bien. Promueve una alimentación sana, te centras en un contenido, sea el de fibra, o sea el de alimentos con grasa, o sea en índice glicémico, te puedes concentrar en uno o en todos. Ya eso queda a decisión del educador. Y la forma de preparación y cocción van a ser parte integral de las recomendaciones en cada grupo, pues la forma de preparación, de repente con el plátano, mira, rojo, el plátano maduro frito, de repente amarillo, un plátano maduro sancochado, y verde, un plátano verde justamente, entonces sancochado, por ejemplo. Entonces, es unas opciones que están allí. Tip número 8, da más de lo que se te pide. Eso también es importante y va mucho con tu motivación. Se ve siempre, lo he visto en sus tareas, y lo veo con mis estudiantes en la universidad y siempre el que está motivado, el que quiere, el que le apasiona eso, te da más, solito, sin que tú se lo pidas. ¿Okay? Solito te da eso, porque le gusta, porque está buscando, porque quiere. ¿Okay? Entonces, demuestra esa pasión, por si de verdad tú quieres ser un buen educador nutricional en diabetes o buen educador en diabetes, pues da más de lo que se te pide, ¿ok? Demuestra esa pasión y ese cariño que tú sientes por lo que haces, ¿bien? Entonces, ese es otro tip importante. En este caso, un siguiente método o estrategia es el método del plato, que me encanta el método del plato porque es súper sencillo, es algo que Estados Unidos le dio como que un impulso en el año 2011. Ojo, ellos no lo crearon porque los platos son usados por muchos países como icono gráfico del Consejo Nutricional, pero bueno, ellos como que en el 2011 lo tomaron y por supuesto, por tener una gran cantidad de medios de difusión, pues los dieron a conocer bastante. Entonces, bueno, es bien fácil porque siempre tu paciente va a ver el plato,
Cada vez que se siente a comer va a ver el plato, que seleccione los alimentos, va a ver el plato. Entonces, ¿qué mejor forma de enseñarlo a comer que con el mismo plato? ¿Okay? Y así, en forma real, le demuestras qué cantidad del plato tiene que llenar y con qué. Normalmente el plato de allá contiene vegetales, ¿okay? Y ese es un mensaje importante también. Haz la mitad de tu plato que sean vegetales, por ejemplo. La otra mitad lo divides en 2 cuartos, un cuarto para los carbohidratos, sea arroz, pasta, papa, etcétera, y un cuarto para las proteínas, sean estas animales o vegetales como tal. ¿Okay? Además, acompaña tus comidas de una fruta y en el caso de Estados Unidos ellos colocaron los lácteos, un lácteo en cada comida. Bueno, eso no me parece algo excesivo, ¿okay? Yo creo que con un vaso al día está bien y en las condiciones en las que está Venezuela, si acaso un vaso a la semana, pero bueno, es parte allí del mensaje nutricional. Se adapta, como siempre les digo, se adapta a la condición del paciente. Uno lo va adaptando, ¿okay? Entonces puedes colocarle allí como está un lácteo o simplemente lo puedes sustituir por agua, ¿okay? Esta, por ejemplo, es parte de una publicación que se las dejé en el área de recursos, una publicación que hice sobre la educación nutricional en diabetes. Está en inglés, pero es bien amigable. Y allí es parte justamente de ese plato saludable. Entonces incluye, como está allí, la mitad del plato que sean vegetales, que sean hortalizas, ¿okay? La otra parte, un cuarto que sea la proteína, en ese caso un pollo, otro cuarto que sean los carbohidratos, en ese caso el arroz, tener unas grasas saludables, como por ejemplo allí que tenemos el aguacate, nosotros no tenemos oliva, pero tenemos aguacate, que también es rico en ácido monoinsaturado. Además, en el lado superior derecho, la fruta, una fruta además entera, ¿okay? Con la concha, sin la concha, como tú quieras, pero entera. Y del lado superior izquierdo, una bebida saludable, que puede ser agua, puede ser una infusión, para acompañar a esas comidas. ¿Okay? Entonces, esta es una manera bien práctica de enseñar a elegir los alimentos, las cantidades, las porciones en cada una de las comidas. Ojo, si lo hacemos así nada más, bueno, el arte que está aquí, los dibujitos, etcétera, pueden estimular un poquito el lado derecho. Pero recuérdense que si enseñamos todo esto es prácticamente hemisferio izquierdo, es prácticamente conocimiento nada más. ¿Cómo le ponemos el derecho? ¿Cómo le ponemos lo divertido? ¿Cómo le agregamos la experiencia? Mándelo a hacer el plato. Tú le enseñas cómo se hace, qué lleva, cuáles son los ingredientes, pero en tu charla, en tu programa educativo, hazlo. E invita a que esa persona realice ese plato, lo haga como tal, sea escribiéndolo, si tienes modelos de alimentos que lo hagan allí, si tienes fotitos de alimentos que lo hagan allí. A mí me encanta esa dinámica, que tú le das alguno y bueno, resuelve con lo que hay, porque además se parece a Venezuela. Le das unos alimentos y bueno, resuelve con esto. ¿Qué te hace? ¿Qué plato te hace? Que tenga de todo un poquito. Y entonces es una estrategia en la cual tú ves si realmente ese mensaje le llegó a la persona. Pues de repente la persona, como les dije antes, puede saber que el arroz es un carbohidrato, pero sabe cómo colocarlo, sabe que no, de repente no debe juntar tantos carbohidratos o combinar todos. Entonces allí demuestras el conocimiento, te aprovechas de ese momento. Si alguien no lo hizo de la forma adecuada, pues simplemente explicas cómo hacerlo mejor, qué pasó allí y cómo resolverlo. ¿Okay? Entonces, también es otra opción que tienen disponible para ustedes. Hablando del plato, otro punto importante es el tamaño de ese plato. Entonces, anteriormente nosotros tenemos platos como los que están del lado derecho, platos de unos 20 centímetros, unos platos normalitos. Sin embargo, desde hace unos años para acá, se encuentran mucho los platos del lado izquierdo, unos platos más grandes, que son platos de 25 centímetros de diámetro. Son bien grandes. El problema es que mientras más grande el plato, más te sirves en él. Entonces, importante esa parte. Fíjense ustedes,
esta lámina tiene que ver con una ilusión óptica, que fíjense que parece que el círculo del lado derecho es algo más grande, ese círculo negro, parece que es algo más grande que el punto negro del lado izquierdo. ¿Okay? ¿Y por qué sucede esa ilusión? Simplemente por el círculo que está alrededor, ¿okay? La parte blanquita. Del lado derecho es como bien finito y del lado izquierdo es como más grande. Entonces, eso hace esa ilusión. Mientras más grande el plato, lo que te sirva se va a ver más chiquitico. Esto funciona muy bien, esto del lado izquierdo funciona muy bien con los niños, ¿okay? Los niños que no quieren comer, ay, es que eso es mucho, yo no quiero tanto. Entonces, les sirves un plato grandote, de repente es la misma cantidad, pero como se lo pone en un plato grandote, se ve que es poquito. ¿Okay? Entonces, no, mira, es poquito, si lo que estás comiendo es un poquitico del plato. Entonces, eso ayuda a dar esa ilusión en ese momento. Ahí le metes hemisferio derecho. Y por otro lado, entonces, si quieres comer una cantidad pequeña, pero que se sienta que es bastante, entonces usa un plato pequeño. Usa un plato pequeño y allí pues siente que estás comiendo más, ¿okay? Porque el plato está full, está rebosante. Otra opción que se hizo en un estudio en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, es que el plato tenga color, un dibujito alrededor, ¿okay? Alrededor del plato, que esa parte esté llena con un dibujo. Eso también ayuda a ver el plato lleno. ¿Okay? Es otra opción, como lo ven acá. Este plato tiene alrededor dibujitos y no se ve tan vacío. Y si ven, si a eso le añadimos un plato pequeño, pues se ve bastante lleno ese plato. En los dos está servida la misma cantidad. Sin embargo, en el del lado derecho se ubicó como que más bonito, que se llene. Fíjense que ese plato se ve absolutamente lleno, no hay ninguna parte blanca. Del otro lado se ven partes blancas y tú puedes decir, bueno, este plato que le faltó, le falta cariño. Entonces, pues, ¿okay? Tratemos de usar esa estrategia del plato más pequeño. Nosotros aplicamos esta metodología en un comedor de una empresa importante en el país y fue maravilloso. La cantidad que se servía del alimento era menor y las personas pues ni cuenta se dieron que los platos se habían cambiado. ¿Okay? Simplemente reduciendo ese poquito. Y se veían bastante llenos. Se veía llenos, pero no estaban consumiendo más. Otro punto que también nos funcionó bastante bien en el comedor fue no agregar azúcar al jugo, sino dejar que el azúcar lo agregaran ellos aparte. ¿Ok? Y aunque no parece, sí, ahorrábamos 1 kilo de azúcar al comedor de forma diaria. ¿Ok? Entonces, 1 kilo de azúcar que las personas estaban consumiendo menos en ese momento. Algo importante, algo chévere para el comedor y chévere para las personas. Acá, en esta lámina, pues otra imagen de más o menos cómo es esta metodología del plato, quizás algo más para los niños, y es el mismo mensaje, ¿no? De vegetales, carbohidratos, proteínas, los lácteos, la fruta, y abajo se agrega lo que es del lado izquierdo las infusiones libres, puede ser una infusión caliente, y del lado derecho las grasas que también deberían estar allí incluidas. ¿Okay? Entonces hay diversas formas de ese plato, pero lo importante es esa estrategia, ¿no? Que la estrategia del plato llega muy bien a las personas. Entonces, este método del plato es útil como herramienta para la educación en las personas que acaban de ser diagnosticadas, súper intuitivo, súper fácil. Para esas personas que desean un plan sencillo, que encuentran difícil implementar algunos otros platos, algunas otras metodologías, por lo menos la lista de intercambios. Oye, no, es que eso no lo entiendo, es una persona mayor. Entonces, mira, no te enrolles la vida dándole listas de intercambio. Simplemente dale algunos platicos, incluso hasta con dibujitos, y ese es tu plan nutricional. Y funciona bien porque la persona lo entiende
bastante chévere. Para las personas que tienen dificultad para leer, los que no saben leer, los que no manejan números, en mis pasantías en la alcaldía de Sucre lo hice porque tenía muchas personas que no sabían leer. ¿Cómo le das una dieta así? Entonces simplemente le hacías sus platos allí bien porcionados con distintos alimentos que entendieras, además los alimentos que consumían normalmente, porque para eso escuchas, como dijo de él al inicio, escuchas al paciente, conoces de él, qué es lo que tiene disponible, y entonces le montas su plan correspondiente. Hay muchas personas que aprenden mejor visualizando, los visuales, como yo, que necesitamos verlo para poder entender. Los que comen fuera frecuentemente también les ayuda bastante porque afuera no tienen forma de pesar, de medir, entonces lo van directo al lado y es sencillo. Los que quieren reducir la cantidad de proteína o carbohidratos que ingieren, pues también es una opción este método del plato. Bien, y ahora otros consejitos para ser un buen educador en diabetes. El consejo número 9, permite que entren las emociones en tu sesión educativa. ¿Okay? Hay muchas personas que le huyen a esta parte, así como que, señor, cuénteme lo que vino y ya. Eso sucede en la consulta médica, eso sucede en la consulta nutricional, que mire, a lo que vinimos y listo. ¿Okay? No quiero saber tu vida, tus problemas, etcétera. Pero en la educativa es chévere que entren esas emociones, que el paciente se exprese, que dé sus dudas, ¿ok? Hay personas que llegan diciendo, no, es que a mí la vecina me dijo que la diabetes es como el cáncer y entonces me voy a morir. Y bueno, sí, todos nos vamos a morir algún día, pero no por diabetes justamente, ¿ok? Lo que mata no es la diabetes, lo que mata es el descontrol en esa diabetes y así empieza, ¿no? Entonces, a llevarlo por allí. Ojo, cuidado con eso porque tampoco es que somos psicólogos, ¿bien? No hay que destapar porque a veces el proceso emocional es muy fuerte y se destapan procesos emocionales difíciles. Y mucho, eso también sucede con muchos los que se dicen coach por ahí que hacen un poquito ya se queden psicólogos. Entonces, cuidado con esa parte. ¿Okay? Pues eso ya corresponde al área de psicología, un licenciado en psicología que es el profesional más apropiado para hacer eso. ¿Okay? Pero es simplemente como que ser empático con el paciente, escucharlo, escuchar su problema y bueno, y más o menos aprovechar esa experiencia, aprovechar esas anécdotas que te da el paciente para guiarlo a la parte que tú quieres de educación nutricional o educación en diabetes como tal. ¿Okay? Que se sienta escuchado, que se sienta atendido, etc. En el ambulatorio también era muy cómico con una señora que siempre iba porque se sentía mal, porque yo no sé qué, la taquicardia, que la tensión, y yo creo que la señora iba más simplemente para que la escucharan, para que no le pasara la manito por la cabecita, por el hombro, tranquila señora, no se preocupe. Y ese era el mejor tratamiento, pues la señora llegaba ahí, conversaba, le tomaba la atención, todo chévere, todo fino. ¿Ok? Entonces, eso también cura. Las emociones también tienen que formar parte allí de ese tratamiento educativo. Entonces, seamos empáticos también con esas situaciones. Y el tip número 10 para ser un buen educador nutricional en diabetes es ser positivo y motivacional. Muy importante. A veces es difícil, la situación venezolana nos lleva a tener pensamientos algo negativos, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo por mantenernos allí en lo positivo, de dar mensajes positivos, dar mensajes motivacionales para que la persona pues se sienta bien. ¿Okay? Y si ella se siente bien, pues seguramente tú también te sientes bien, porque si estás allí haciendo eso, porque te gusta ayudar a las demás personas. ¿Okay? Entonces eso es algo también importante. Mantente en lo positivo, trata de no juzgar, trata de no decirle, oye, pero así no es, vale, ya te he dicho 3 veces que así no es, que no te tienes que inyectar así. No, trata de ser positivo, como que mira, sí, hiciste el esfuerzo esta semana, sin embargo podemos como que mejorar en esta parte.
buenísimo que hayas hecho eso, o sea, trata de impulsarlo, de decirle lo bueno que hicieron, y allí en el medio, ensanguchado, colocas la acción que tú quieres que de repente cambie, ¿ok? Entonces, también es algo importante a manejar y a realizar en este proceso de educación nutricional en diabetes. Bien, ¿hay alguna pregunta, duda hasta el momento? Bien, entonces le presento aquí a Publio Ciro. Publio Ciro, dice que dijo en su momento, no hay placer que dure si no es reanimado por la variedad, ¿ok? Y tenía toda razón, ¿verdad? Tú de repente estás enamorado y estás así chévere porque es algo distinto, ¿no? Y de repente ya todo se va haciendo como que rutina y allí pues se va perdiendo ese placer que sentías con esa pareja o con esa actividad. Entonces, en este caso, yo agregaría que si Publio Ciro fuese nutricionista, seguramente habría dicho que no hay buena nutrición que dure si no es reanimada por la variedad de los alimentos, por la variedad de la estrategia, por la variedad incluso de los facilitadores que están allí, porque también si de repente estamos en un solo sitio y somos nosotros los que hablamos siempre, pues también como que cansa a la persona, podemos invitar a algún compañero, podemos invitar a otros que hablen también y que den variedad al sitio donde estamos, al equipo en el que estamos y que ayude siempre a hacer algo distinto, ¿sí? Entonces, bueno, como siempre, agradezco su presencia, muchísimas gracias desde el fondo de mi páncreas y, y bueno, espero que hayan pues obtenido un conocimiento nuevo, unas nuevas experiencias, algunas reflexiones sobre la conducta que realizamos y lo apliquen, que es lo más importante, ¿bien? Así que nada, muchísimas gracias por su atención.